Pedro se hundió cuando deja de ver a Jesús y se enfoca en el viento. Pero dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ya iba caminando encima del mar, pero cuando ve el viento, le da miedo. ¿Por qué le dio miedo? Porque dejó de ver a Jesús. Si él ya sabía que iba caminando encima del mar, iba bien. Pero el momento que deja de ver a Jesús y empieza a ver, ese aire está fuerte, ese viento está fuerte, me va a botar, pum, empezó a hundirse. Porque se desenfocó de Jesús. Se desenfocó del que le había dado la palabra. Pero cuando Dios da una palabra, no te desenfoques y cree en la palabra, sigue la palabra y camina en la palabra, y el Señor va a caminar contigo, y el Señor no te va a dejar, no va a dejar que te hundas. Él siempre va a estar para levantarte. Entonces no te desenfoques. No te desenfoques de Jesús. No importa lo que venga, enfócate en que Él tiene el poder. Enfócate que el que te llamó es más poderoso que cualquier problema. Que el que nos llamó es más poderoso que cualquier circunstancia. Pedro caminó encima del mar hasta que cambió la mirada. Sí, Pedro caminó encima del mar, porque la palabra dice que él le dijo, ven Jesús, y él caminó. Pero dice la palabra que cuando él empezó a ver a otros lados, empezó a hundirse. Él se hundió cuando dejó de ver a Jesús. Así pasa muchas veces con nosotros. El Señor va con nosotros, nos manda la tormenta, nos manda el problema, y en el problema, ¿qué pasa? Nos desenfocamos muchas veces. Pensamos a pensar en el problema, es que el problema está grande, que esto y que el otro. Se nos olvida que Jesús está para ayudarnos. Y es donde nos hundimos más. Por eso no vemos ni siquiera la mano de Dios en nuestra vida. Decimos, ¿por qué Dios no me ayuda? Te desenfocaste de Él. Mientras pierdes ese enfoque, no puedes ver la ayuda de Dios. Entonces se desenfocó de ver a Jesús, y eso hizo que Pedro empezara a hundirse. Entonces Pedro se empezó a hundir por el miedo. Por el miedo. Recuerdan que estaban los discípulos ahí solos. No estaba Jesús. Cuando ellos iban, Jesús los mandó a la tormenta. No iba Jesús con ellos. Pero empezó la tormenta, empezaron con miedo, nos hundimos, ¿qué vamos a hacer? Estaban con miedo. De repente, en el momento difícil, Jesús se les aparece. Dice la palabra que Jesús se apareció caminando encima del mar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Jesús aparece caminando encima del mar? Dice que dijeron, un fantasma. ¿Te das cuenta el desenfoque que causó? Jesús venía y hacia ellos a rescatarlos, pero el miedo, la circunstancia, el problema que estaban viviendo los hizo que no vieran a Jesús, sino que vieran que un fantasma. Ya veían que ya se iban, porque veían ya fantasmas. Del miedo ya no veían a Jesús, no que veían, decían ya no, ya morimos, ya por eso vemos fantasmas. Porque eso dice la palabra. Cuando ven a Jesús caminando, dicen un fantasma, y todos se asustan. ¿Por qué? Porque por el que habían perdido el desenfoque, y el miedo lo estaba haciendo ver cosas que no eran. Jesús venía, pero ellos no veían a Jesús, veían un fantasma. Por el miedo, por perder el desenfoque. Muchas veces cuando estamos con miedo, el miedo distorsiona lo que vemos. El miedo distorsiona lo que vemos. Vemos algo y decimos, esto me va a matar, cuando sabemos que tenemos a alguien que puede darnos vida. Cuando sabemos que hay alguien que puede dar vida, nos desenfocamos. El miedo hace que muchas cosas sucedan. El miedo nos desenfoca de Dios. El miedo nos hace perder el rumbo. El miedo nos hace dejar a Dios. Por eso, como dice allá en Apocalipsis, que los miedosos van adelante al infierno. Imagínate, es por algo, ¿verdad? Porque cuando tienes miedo te desenfocas del Señor. Cuando tienes miedo empiezas a perder el rumbo. Ya no caminas con Dios, sino que caminas por otro lado, porque el miedo te domina. A Jesús, venía Jesús y ven un fantasma. Era Jesús que venía a su rescate, pero ellos empiezan a ver un fantasma. Entonces el miedo causa la tormenta que se haga más grande. Pero cuando decimos no, el enfoque está en Jesús, la tormenta está grande, pero Jesús viene a mi rescate. Eso hace que Jesús se apresure sus pasos y llegue al rescate. Pero el miedo nos hunde. El miedo distorsiona lo que vemos. Ya no vemos igual. Este hermano no me quiere, esta hermana me mira mal. Ya ven, y te está viendo mal. Tú estás viendo mal.
Sí, pasa. Pasa. Aquí no, pero en otras iglesias pasa. Que te ven mal. Tú ves que te ven mal y muchas veces no te están viendo mal. Pero lo que estás viviendo hace que tú veas que todos te ven mal, que no te quieren, que esto y que el otro. Pero no es que sea la realidad. Es lo que tú estás viendo por lo que estás viviendo, por el desenfoque que has perdido en el Señor. Sí, muchas veces así, es que fulano me mira mal, el hermano sutano no me quiere, me hace malas miradas o habla de mí, y a veces ni en cuenta el pobre hermano. Pero es porque a veces ya hemos perdido el enfoque en el Señor. Hace que veamos, que oigamos cosas que no son. Y el diablo es astuto. Ya te vio conmigo, dice, pues lo ataco con esto. Y más ves, aunque el pobre hermano ni en cuenta, tal vez el hermano hasta más te quiere y tú lo ves que más te odia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque has perdido el desenfoque. O sea, hasta lo que ves, lo ves mal, lo ves diferente. No sé si le ha pasado a alguno, pero a veces cuando está pasando algo, ya vemos, ay, ese hermano cómo me ve mal. Y a veces no es cierto, es nuestra percepción por lo que estamos viviendo. A veces el pobre hermano estamos criticando y el hermano ni en cuenta. ¿Por qué? Porque hemos perdido el enfoque. Y eso hace que se distorsione hasta lo que vemos, ¿verdad? Entonces debemos ver al Señor. No importa lo que pase, ver al Señor, ¿verdad? El miedo nos distorsiona. Perdemos el enfoque. ¿No recuerda un hombre poderoso, Elías? Elías, por ejemplo. Elías, un hombre de Dios, tenía poder de Dios. Pero en un momento de miedo se le olvida que tenía el poder de Dios. Recuerda, Elías hacía descender fuego del cielo. Si él decía que no llueva, no llovía. Si él decía que llueva, llovía. O sea, él con la palabra que él daba sucedía lo que fuera. Pero en un momento de miedo se le olvidó todo. Porque no recuerda, solo le dijeron, porque la palabra no dice que fue la misma reina, sino que le dijeron, dice la reina que te va a matar mañana. Le dio miedo, se le olvidó que él podía decir que descienda fuego del cielo y esa no me mata. Él le olvidó. ¿Qué hizo? Se fue a esconder a una cueva. Aquel hombre que acababa de matar, un día antes había matado a 400 hombres él solito, había hecho descender fuego del cielo. Después, solo por un chisme, le da miedo y termina escondiendo en una cueva. El miedo nos distorsiona. El miedo muchas veces hace que olvidemos el poder de Dios. El miedo hace que olvidemos que Dios tiene el poder para cualquier circunstancia, por muy difícil que sea. Vemos a Elías. Elías es un hombre de Dios que cualquier día, wow, y de repente por un chisme sale huyendo, sale a esconderse. Cuando lo fue a matar a la reina, nunca lo fue a perseguir. La palabra no dice que la reina fuera a perseguirlo alguna vez, pero el miedo lo hizo que después de eso en una cueva se fuera a meter. Ahí terminó varios días en la cueva hasta que Dios mismo tuvo que ir a darle de comer, porque el pobre estaba muriendo de hambre. ¿Qué lo estaba matando de hambre? El miedo. El miedo lo estaba matando de hambre porque nadie lo estaba persiguiendo. Pero el miedo hizo que olvidara que Dios tenía poder. El miedo hizo que olvidara que Dios estaba con él. Él veía cosas grandes cuando solo un chisme lo hace que vaya a esconderse a una cueva. ¿Verdad? El miedo distorsiona, hace que veamos cosas que no son, hace que veamos cosas que no están sucediendo, hace que veamos que el hermano ya no me quiere, el hermano me odia, me critican, quieren más a fulano, y a veces no es así. Ese es lo que estás viviendo, que hace que veas cosas que no son. Entonces, el problema no es la tormenta. La tormenta nunca es el problema. El problema es lo que despierte la tormenta en ti. Ese es el problema. Lo que la tormenta despierta en ti, ese es el problema. Porque tú puedes estar caminando bien, pero en la tormenta, depende de cómo tú reacciones, así va a ser tu final. Porque la tormenta va a despertar lo que está en ti. Imagínate a Elías. Por eso siempre digo, wow, Elías, un hombre de Dios, en el momento de la tormenta tiene miedo, reaccionó de una manera equivocada. Estamos hablando de un hombre de Dios. Se va a esconder por el miedo. ¿Y eso qué le costó? Le costó que Dios dijera, Elías, ve a ungir a Eliseo, el próximo profeta en tu lugar. Un hombre de Dios, por un momento de miedo, por un momento de desenfoque, pierde todo.
Entonces muchas veces en la tormenta muchas veces se ve quiénes somos. En la tormenta se ve quiénes somos de verdad. Por eso Elías perdió por ese momento. Entonces vimos bien qué hace que muchas veces perdamos el rumbo, el miedo. A veces no son cosas grandes las que nos saca del propósito de Dios. A veces son pequeñas cosas y las nos podemos analizar. Pequeñas cosas nos hace perder el rumbo. Sí, porque si me pongo a analizar y veo, digo, wow, Elías, este hombre que un día antes dijo que descienda fuego del cielo, fuego descendió. Días atrás había dicho que no llueva por 3 años y medio y no llovió. Dijo luego que llueva ahora y llovía. Mata a 400 profetas de Baal y luego un momento que dice, te quiere matar la reina. Le da miedo, se le olvida lo que había hecho apenas. Se le olvida el poder de Dios que estaba en él. Por un momento de miedo, ¿verdad? A veces el miedo, la presión nos hace perder el rumbo, ¿verdad? Entonces el problema son muchas veces no es la barca, no es el camino donde estás caminando, no es la iglesia donde estás yendo, sino el problema es lo que estemos escuchando. El problema es si viene el miedo a nuestra vida. El problema es si nos desenfocamos del Señor. Pero ¿cómo vamos a salir del problema? Vamos a salir del problema escuchando al Señor. Podemos, si estamos en la tormenta o en el problema, escuchando la voz del Señor, podemos salir del problema. Porque cuando ellos estaban en el problema, estaban con miedo, dicen un fantasma. Jesús, ¿qué les dice? Les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Eso es lo que les dice. Tened ánimo, soy yo, no temáis, no tengan miedo, ¿verdad? Porque vio que ya estaban con miedo, estaban perdiendo el desenfoque. Entonces Jesús llega y les dice, no teman, soy yo, no tengan miedo. Entonces escuchar al Señor nos ayuda a salir del problema. Porque está el problema, pero el momento que escuchan al Señor, el problema se acaba. Porque cuando dice Él, no tengan miedo, soy yo, ¿qué pasó? Pedro se olvidó que estaba si te das cuenta, la tormenta no se acababa. Cuando Jesús aparece, dice, no tengan miedo, soy yo. Y la tormenta seguía. Porque no dice que la tormenta paró en ese momento. La tormenta seguía, Jesús se aparece y le dice, no tengan miedo. No le dijo, ya la tormenta que calme, no tengan miedo. ¿Y qué hizo? Automáticamente Pedro, a escuchar al Señor Jesús, ¿qué hizo Pedro? Se le olvidó la tormenta. Y dijo, Señor Jesús, si eres tú, di que camine encima del mar y yo voy a caminar también. Se enfocó en Jesús. Se le olvidó la tormenta, estaba sucediendo. Pero en el momento que él iba caminando, se recuerda nuevamente que hay una tormenta. Empieza a recordar, hay una tormenta, y empieza a ver, ay, no me voy a hundir. Pum, se hunde. ¿Por qué?